Hola, muy buenas, esto es Campo Atrás y bienvenidos. Hay jugadoras que cumplen y hay jugadoras que dejan huella. Hoy nos detenemos en la figura de Cindy Lima, una mujer que entendía el baloncesto un segundo antes que el resto. En la cancha no solo jugaba, imponía carácter, marcaba el ritmo y lideraba con una personalidad arrolladora. Era una líder natural de esas a las que el equipo sigue sin dudar. Dominaba la pintura con inteligencia y oficio, siempre en el lugar exacto y en el momento preciso. Y cuando el balón quemaba, cuando pesaba de verdad, ahí estaba ella, con la sangre fría y la calidad necesarias para decidir. Talento, liderazgo y personalidad. Hoy, en nuestro programa, recordaremos la carrera de una jugadora adelantada a su tiempo. En breves minutos tendremos aquí en Campo Atrás a Cindy Lima. Pues mientras entra Cindy Lima y hablaremos con ella, tenemos muchas ganas de hablar con una, podríamos decir, histórica jugadora de nuestro baloncesto y de las que abrió ese primer ciclo de nuestra selección ganadora, pionera, 18 años en la élite. Muchas cosas que nos tiene que contar y como siempre, pues tenemos aquí formado un equipo espectacular, un equipo liderado, como siempre, por una gran estrella, acostumbrados a estos momentos cuando el balón quema. Si a Cindy el balón no le quemaba, imaginaos a Pistol. ¿Cuántos triples y cuántos balones decisivos ha jugado en esos últimos segundos? ¿Qué digo segundos? En esas últimas décimas y centésimas. Pistol, cuando he hecho la intro pensabas que estaba hablando de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A veces he pensado que hablabas de mí, pero he visto que tantos años de largo éxito y recorrido sabía que no era yo, porque yo fui más efímero y Cindy Lima ha tenido una larga trayectoria de muchísimos éxitos, como luego comentaremos con ella. Nos hace mucha ilusión comentar. También le preguntaremos por ese buffet, ¿no? Esos canapés que disfrutasteis a lo grande en esa conexión que tuvisteis. ¿Puede dar detalles? Esperaremos sus detalles reales, porque los tuyos fueron algo adulterados, tiene pinta. Pero nada, contento de volver a estar aquí con el Sanedrín otra vez. Sí. Me ha sorprendido que me presentes primero a mí y te has saltado a nuestro Phil Jackson, pero supongo que algo tenéis entre manos y eso me da miedo, ¿eh? No, realmente no tenemos nada entre manos. Me gusta variar. Bueno. Me gusta variar. Dice que en la variedad está el gusto, sí. Y una vez te presento a Jesús, otra vez a Pistol, y ya creo que presentarte 2 o 3 veces segundo me parecía una falta de respeto hacia tu figura y hacia tu dignísima carrera. Y he decidido que te tocaba a ti primero. Todo esa carrera agradecida a la persona que vas a presentar en breve. Claro, sí. Y tú, como gran base que eras, nuestro Kevin Johnson, ¿cómo sabes repartir? 2 bolitas a Chus, 2 bolitas a mí, sí. Otra me la tiro yo. Sí. Ese Ya. 20, 10, 10. Sí, ahí lo sabemos y ahora Jesús nos lo va a corroborar. Jesús, había que tener a todo el equipo contento. Sabías en qué momento tú mirabas esas caras y tú sabías cuando tenías que darle 10 segundos más en pista o 30 segundos más a un jugador. Eso es lo que me pasa a mí aquí. Yo tengo que saber cuándo mover bola para Pistol, aunque no sea la mejor posición, o cuándo mover bola para Jesús. Jesús, ¿qué tal? Esa pizarra mágica. ¿Cuántos títulos, eh? Buenas tardes. Muchos. Sergio. Buenas tardes, espera. Pues a ver, ¿qué te voy a explicar yo que no sepas? Eres gato viejo, sabes perfectamente las entrañas de esta profesión, cómo manejarlas a las mil maravillas. 500 años en esta profesión. Muchas horas de vuelo, a pesar de ese cutis tan bien cuidado, hay muchos años detrás de ese look. Por su look no diríamos la edad que tiene, ¿eh? No o sea, sería, que no está pacto con el diablo, ¿eh? Hay una foto publicada estos últimos días donde se le veía dirigiendo a un inicio. imberbe TDK Manresa de los años 90. Sí. Pero realmente muy sorprendido y sobre todo muy contento con el programa, porque nosotros volvemos a hacer especial énfasis, y lo quiero poner en valor, el hecho de que volvemos a apostar por una figura femenina, porque claro, para nosotros el básquet femenino, aparte de decirlo, lo hacemos, lo demostramos, para nosotros se tiene en cuenta, para nosotros es importante, y evidentemente traer invitadas del calado y de la grandeza y trayectoria de Cindy Lima, pues yo creo que le da lustre a nuestra apuesta por lo que es una disciplina, la femenina, en el nivel de baloncesto, un poquito poco valorada, tapada, y que probablemente en estos días no está ya pasando sus mejores momentos a nivel de atención mediática, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, yo satisfecho, contento y orgulloso de que Campo A3 sea una referencia en el básquet femenino. Pues así lo es, pero no quisiera empezar antes del programa y ni comentar nada
Sin hacer mención que esta semana atrás nos ha dejado, podríamos decir, el mejor jugador que ha jugado a baloncesto fuera de la NBA, que no es otro que Óscar Smith Becerra, gran amigo de la casa. Recordar, Sí. pasó por nuestros micrófonos. Jesús, tuvimos el placer de conversar con él más de una hora con aquella sonrisa contagiosa que nos mostraba siempre que le hacíamos una pregunta o le recordábamos alguna batallita, sobre todo si recuerdas cuando le sorprendimos con la entrada de su compañero de habitación, con Mike Hansen. Fue una entrevista realmente muy recordada. Sí. Mira que llevamos ya con creo que 5 años en antena. Y siempre tenemos en la cabeza, cuando hacemos memoria de las entrevistas realizadas y de las personas que han pasado por nuestros micrófonos, pues una de las primeras figuras que nos viene a la cabeza siempre fue la de Óscar Smith, porque en su momento supuso un punto de inflexión y un hito. Y un sueño cumplido. Fue una entrevista fantástica, muy amena, muy divertida, muy variada. Muy cercano, ¿eh? Sí, mucho. Muy marca de la casa, de campo atrás. Y yo creo que él tuvo la deferencia de atendernos y que pasó un gran rato en compañía de gente muy próxima a él. Y también pues con la colaboración de nuestro inestimable Carlos Ruff, que desde aquí le enviamos un abrazo enorme y un cordial saludo. Sí. Además, yo recuerdo que lo que más le gustó, a pesar de que era un tirador como tú y un anotador compulsivo como tú. Lo más heavy que se ha visto en la historia en 6.25. Exagerado, sí. Pues, un anotador compulsivo. Lo que yo más me marcó que le gustó de aquella entrevista fue cuando Carlos Ruff le recordó lo bien que defendía el poste bajo. Y entonces él lo dijo, dice, bueno, es que todo el mundo me recuerda por mis triples, por mis 40 puntos, por el partido podemos decir, Petrovic, ¿no? Contra Óscar en la final de la Recopa. Se Caserta, ¿eh? Sí, pero se alegró mucho, ¿no? Que le recordase una faceta que nadie le asocia a Óscar Smith. Bueno, Óscar Smith era asociado también a anotador, pero sí que de manera defensiva, a ver, no puede estar 100% en los dos lados de la pista, entonces valoró ese detalle de que no todo era anotar. Pero es que hay partidos épicos. Tiene el récord 11 triples en ACB, los 55 puntos en la final de la Recopa, victorias épicas contra Estados Unidos, con su Brasil del corazón, Mano Santa. Cuando hablamos con Marceliño, ya nos contó que Mano Santa es un ídolo. O sea, está Pelé, está todos los jugadores de... Pero bueno, cuando hablan de baloncesto, Mano Santa, bueno, hace poco un jugador dedicó el gol con su... Sí, el Palmeiras, lo estuve viendo. Entonces, bueno, no sé, yo creo que tener a un personaje de tal calibre en el programa Campo Atrás, yo creo que demuestra el nivel que podemos llegar a tener, y fue un auténtico lujo. Pues sí, hacemos esta mención y pues nada, ya donde estés, Óscar, pues no te lo olvidaremos nunca, porque ha marcado a muchas épocas, ¿no? Máximo anotador también de los Juegos Olímpicos. Él lo decía, cada vez que juego contra Estados Unidos le meto 30 puntos, que me vaya para allá. Y no se fue, pues por amor, lo que dices tú, a su selección, porque antes, ya sabéis, el que era profesional ya no podía volver a jugar con su selección si pisaba tierra americana y si iba a la NBA. Si buscan el programa, creo que está colgado en el Twitter, está en la web, entonces solo es poner Campo Atrás y Óscar Smith y podrán disfrutar de casi 1 hora y media de una gran entrevista. Bueno, mención hecha a Óscar. Siguiente cosa que tenemos que hacer. Hemos vuelto a utilizar código Pistol. Me han contado, Pistol Oficial en Instagram para que lo busquéis. Yo creo que es el Instagram que en los últimos meses más ha crecido. Después del que hablaremos, que tenemos para felicitar un cumpleaños con otro Instagram muy importante. Un restaurante que nos vas a recomendar, has utilizado tu código y ha funcionado a las mil maravillas. No, gracias a vosotros. La verdad es que el número de seguidores está subiendo mucho, entonces me reclaman. Y esta semana pude ir a un restaurante japonés, no sé si sois fans de la comida japonesa, en Matadepera, Buquet en Matadepera, lo recomiendo 100%. Menús entre semana a 16 euros, o sea, precio-calidad, pero a otro nivel, porque al final hay que ajustar mucho. Muy claro. Platos fuera de la carta, una decoración, una calidad humana, calidad del material que compran, todo a mando a las manos de Jan, que si vais de parte de Campo Atrás o de Pistol, no os faltará de nada. O sea, un detallito o lo que sea. Entonces, os recomiendo mucho. Tienes un Instagram, Buquet Matadepera. Entonces, si os gusta la comida japonesa y queréis marcaros un detalle con la pareja, amigos o lo que sea, las vais a dejar flipados. Aquello, éxito total. Y como dice Pistol, no faltará de nada. Tú pides lo que quieras, luego te tocará pagar, evidentemente, pero no te va a faltar de nada. Vas a tener todo lo que... un agua. Tienes un agua. Pistol solo hay uno. Pero bueno, que los demás... Puedes pedir lo que quieras y no te va a faltar. Tiene de todo. Tiene de todo. Lo vas a pagar, pero tiene de todo. Decoración, ubicación y calidad. ¿Qué más quieres? Bueno, no se puede pedir más. Luego, también hemos mirado porque la gente nos presiona para que le felicitemos. Pistol, has tenido al final que
hacer una pequeña criba, porque los correos a campoatrasradio@gmail.com, si quieres que Pistol te dedique en exclusiva una felicitación de cumpleaños aquí en directo, solo tienes que escribirnos. Y tenemos una chica, una gran seguidora del programa y en especial de nuestro chico apuesto, Pistol. No, de todos. Es muy apuesto. Es muy apuesto, así todos. se le conocía en las pistas de Cataluña. El chico Hace apuesto. mucho daño en redes sociales y rompe muchísimos corazones, y más ahora en su situación personal, donde las féminas pues están viendo una grieta por la cual... No se había visto nada igual desde la ahí. erupción de Pablo Albornoz y Ricky Martin. No se había visto nada igual en el sector femenino. Tiene un Hasta que sex conoció a appeal Pistol. arrebatador. Yo creo que es Ese moreno. Ese porte. el mix, la mística que desprende el programa de esta conversa No, hace no, que no, todos no. tengamos, que nos vean mejor. No, porque conmigo no me pasa. No, a mí Bueno, A mí tampoco. no, Jesús, a mí no me pasa. No, a mí tampoco me Es más, te voy a decir petición. una cosa. En este correo que nos han escrito, repito, campoatrasradio@gmail.com, dicen en negrita: quiero que me felicite Pistol. Pistol, ¿quién Bueno, es después- y a quién tenemos que felicitar? Después de los éxitos hace la semana pasada con Pera Vilella, que el cobrador de morosos, que nos han llamado por si alguien quiere repartir mantecaos. Hay un comentario que te diré yo al respecto. Luego Aida Gustems, la mujer del mítico Quista Cayuela, donde iremos a cenar. Pues esta semana destacamos a Laura Pérez, jugadora de alto nivel, gran seguidora del programa. Sí. Y nada, que la broma es que le podemos dedicar su cumpleaños. Espero que hayas disfrutado mucho de tu día. Tiene un Y Twitter, desde- Hay un Sí, Instagram, también. perdón. Tiene No un sabemos Instagram. si hay un poco de privacidad para ponerlo. Porque Se puede decir. Se puede, pues Laura Pérez 24, L Pérez 24. L Pérez 24 en Instagram. Lo podéis Entonces, buscar. gran futuro. En breve, Liga Femenina 2 puede ser y luego nunca se sabe. Laura, quédate con la mirada fija que ha lanzado a cámara, felicitándote No, nuestro esto apuesto está Pistol. Pues- no se lo hace a todo el mundo esto. Pues ahora perdóname que te voy a contestar. Tenemos un grandísimo seguidor que nos hace referencia al programa que hicimos con Kim Sí. y con Cusials, donde nos dice: leo textual, esto ver. es un comentario que nos han puesto. Sí, a ver. No es malo, no es Ah, malo. vale, ostras, porque sabes que aquí se filtra todo, ¿eh? Es Como- JVL Sham, supongo que sabes de quién es tu gran amigo. Puede ser. Dice: como siempre, programazo para enmarcar, lo hacéis siempre genial, pero por primera vez en la historia de este tremendo programa he detectado un error, fruto seguro de la ilusión de Pistol por felicitar a Pera Vilella. Este gran tirador no fue el mejor triplista del San Ignasi. Fue el tercero por detrás del propio Pistol, que jugaba en otra liga debido a su sobrada e ilimitada calidad, y de Juan Montero Vilella, hermano pequeño de Pera. ¿Algo que decir? Bueno, puede que me precipité por la ilusión Sí, te hacía ilusión, lo entiendo. de felicitar a Pera, pero sí que pasé por alto a Joan Vilella, Hombre, conocido en Barcelona como Mortero. O sea, tenía un yo pensaba que era brazo. Montero. Tenía un brazo que era conocido, era un artilugio de fina dirección. Catapulta. Buah, era un anotador compulsivo. Buah, Los madre. Vilella habían sido tiradores. Y en el San Ignacio, que también me han escrito antiguos alumnos, Joseph Agram, viviendo en Hombre, Ibiza, What is the hombre, limit? hombre. Pues los hermanos Vilella, Tío de muy éxito. recordados, mítica Marisa, ya lo digo todo, profesora de mi hermano, o sea, todo tiene una conexión con el San Ignacio. Pues nada, los hermanos Vilella, bueno, sí, el segundo mejor tirador y el tercero. Sí. Joan ha El- dicho el- quién fue el primero. El sabe primero más. eras tú, evidentemente. Pero bueno, lo ha dicho. No lo has dicho tú, por lo cual tu humildad sigue intacta. es al que final, la falsa modestia de Pera lo engrandece. no, Es que lo engrandece. Es Sí, un sí. Lo hace chico único, lo hace único. apuesto, humilde, Y los que han- muy amigo de los suyos, Sí, mucho. siempre en casa de Cayuela para hacerle respaldo y compañía los viernes. para ayudarle a poner el horno, ¿no? Para que metas a pizza, ¿no? a sacar la pizza más bien, ya ni la pongo. Pero bueno, mítico campo San Ignacio, no sé si habéis ido, Chus, seguro que en su Hombre, larga claro, y dilatada sí. carrera ha jugado allí. Es pabellón Will Smith, ese olorcito a parquet viejo. ¿Cuántos capítulos has escrito allí, Ese Esa historia banquillo brillante. alineado con Sí, la sí. línea lateral. Esa historia brillante, esos capítulos que han Esas marcado banderas allí. colgando con mi número 25. Sí, sí. Pero bueno, ese eso- dedo al aire, Eso, esa silueta. eso es recordar y ya haremos un especial. Ya hay que hacerlo. Especial Hay que San hacerlo. Ignacio. Sí, sí. Ya llegará. Hablaremos. Y también tenemos que hacer mención, cómo no, a nuestro crítico de cabecera, nuestro crítico constructivo de cabecera, que es Pepe Kubrich. Pepe Kubrich lo ha abordado una vez más en Twitter. También lo podéis seguir en Twitter porque No, la verdad es que su podcast también, que está Un bien podcast bueno, muy bueno también, Yo sí, sí. recomiendo seguir a Pepe. No sabía que era fan de Ana Belén y, Lo es, y lo José es. Manuel. Lo ha ¿Cómo es visto. ¿cómo es? Ana José Belén. Manuel Parada. José- ¿Qué han dicho? ¿Qué pasa con José Manuel Parada? José Manuel. Pues, ¿cómo se llamaba el marido de Ana Belén? Víctor Manuel. Víctor Manuel. ha hecho una metáfora bonita Sí. de una canción mítica. Solo pienso
Es que ahora- Bueno, pues esa Bajo canta este escudo. perdona, es que esa canción está reversionada desde los Rolling Stones, Sí. que también la reversionaron, Por eso. José Feliciano y Manzanita. José Feliciano. Claro, que estamos hablando que es una canción Solo pienso en ti. Eso, que ahora me he descontrolado Sí, en es tanta una risa, tan canción buen rollo, pero... que tiene muchísimas versiones. La verdad es que- La inglesa es de los Rolling Stones. Vale. Dire Style lo intentó, pero al final no Mark le quedó Knopfler, bien. no, vale. Mark Knopfler, y finalmente se lo acabó quedando José Feliciano y le acabó encumbrando al éxito Manzanita. Lo podéis Bueno, escuchar. Manzanita, sí. Manzanita. Yo era más de Parrita, pero Manzanita Bueno, hizo una muy buena la- versión. Grandes baladas de Parrita tienen un doble disco. Yo lo llevaba en el coche porque al final te decía una cosa: es Pero un doble disco. también, aparte de jugar en el Barça, también hace canciones. Sí, claro. Sí, sí. Era su tío. Parrita. Parrita, voy a decir, de aquí le mandamos un saludo allá donde nos esté viendo, porque creo que el hombre ya no está entre nosotros. Traspasó. De Rubí. Es Sí, el había- vecino de sí. Rubí, ¿vale? Parrita, y el que Del tiene. 25 de No, septiembre. la Peña Calixto Sánchez era donde tocaba los viernes, después de unas bravas y un bocata. Pues- Tocaba Parrita, que no sabía que era el tío de, Sí, sí. de Joel Parra, es verdad. Pues tiene un doble disco de baladas gitanas de Parrita con 24 canciones, que yo lo recomiendo. A mí me ha venido ese muy bien. toque Yo no la he visto para que triunfar. tiene canchero en la pista, Joel, Sí. puede ser hereditario. Hombre. Es la conexión que tenía. Sí, sí. Por eso hace esos gestos después de cada triple. Pues ahí al final nos Bueno. hemos ido un poco del tema, pero aquí es sí. Pepe Kubrich el que nos. Espero que de este pupurri nos va a hacer también una crítica que podéis leer en Twitter. Bueno, dicho Bueno. todo esto, y mientras entra y no entra Cindy Lima, vamos a hablar un poco porque tenemos la Euroliga, tenemos la ACB, y en Euroliga estamos en un punto, ya sabéis que este programa se está emitiendo un domingo, pero nosotros lo estamos grabando en viernes. Sí. Estamos a una de que comience el partido decisivo. Partido clave, ¿eh? En el Principado, entre el Mónaco y el Barça. No es por echar algo al vino, pero esta temporada el Barça no le ha ganado al Mónaco ninguna vez. Eso quiere decir que la victoria está más cerca. Sí. Está más cerca, porque cuando siempre pierdes, al final acabarás ganando. No sabemos qué pasará, pero Es el partido clave. ¿eh? El año pasado sí. no fue en el quinto que fue en se el jugaban. quinto que Panther aquello falló mientras tenía o vídeo abajo. Sí, Panther o Parker, había un poco de todo, pero veremos. Vale, ya está dentro, Sí. me dice Cindy, ahora me lo confirmará Alex, nos está viendo, así que será momento Sí. de hablar con ella. Hablaremos de esto de la Euroliga, si luego nos da tiempo. Vale, y nos comenta que no tiene audio. No sé si ahora le comento yo a Cindy que desmute el micro. Sí, ahora sí, perfecto. Ahora que lo ya tiene todo. tenemos, dejamos de hablar de. Dejamos de hablar. Y vamos de lo Dejamos importante. de hablar, pero sí. Y vamos a lo de- importante. de- de- Vamos a de- recibir con todos los honores, con la música de tambores como se merece, a una estrella mediática de nuestro baloncesto, una pionera. Abrió las primeras puertas, Pisto, luego ha sido muy fácil. Sí, hombre, claro, pero. Pero aquí la tenemos esplendorosa como siempre, Uf, Cindy. ostras, Bueno, es que esa eh. imagen es sensacional. Cindy Lima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joder. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Me alegro un montón de poder hablar con vosotros. Pues nosotros más Sí. todavía de conocer más en profundidad tu carrera y que encima nos lo cuentes tú, así que para nosotros es un placer. Esa sonrisa Pistol Bueno, es que es eso- un encanto. No, la verdad que lo pudisteis disfrutar en, Sí. en aquel buffet all included que ya nos contará Ahí ella en el Palauet. la versión real. Aquello fue la élite, estabais allí. Bueno, estábamos. Entonces de ahí se sacó ese gran fichaje y hoy es un sueño Hombre, tenerla es aquí, arreglada, con esos fondos, esa habitación. Claro, tú piensas una cosa. Comenzar una entrevista con una persona que ya te atiende con esa sonrisa y ya te transmite el buen rollo para, Sí, sí. para comenzar a hacer esas preguntas tan complicadas. Bueno, pasar el test, pasar Que nos- el que test nos de campo caracterizan atrás. aquí en Pasar campo el test. atrás. Pensar una cosa, nosotros la escuchamos, ahora nos explicará ella. Ella es comentarista de televisión de Liga Femenina, ahora nos lo contará. Pero lo primero de todo, Cindy, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Ahora estoy en casa de mi madre, en la habitación donde dormía cuando era pequeña. Muchos mira, sueños allí, ¿eh? Grandes Sí, recuerdos. sí. ¿eh? La verdad es que sí. Y me hace gracia porque están todos los libros de cine y tal, de cuando quería hacer cine, bueno, Ah. el tema del cine. Y hoy hoy he tenido que estar aquí porque el tema de mi sobrinillo, que está un poco, tiene constipado, entonces hemos tenido que hacer una cosa rara y me hace gracia que me he quedado aquí. Y me ha hecho mucha ilusión conectar desde aquí. Faltan pósters ahí detrás, ¿no? Supongo los has quitado o no salen ahí. Esos, si es la habitación de cuando era pequeña, ¿eh? Esos pósters, claro, de Tom Cruise, de Robert Love y todos estos, de Super Pop, ¿no, Cindy? ¿Algún póster habría en la habitación? Había más, bueno, a ver, alguno de estos que da vergüenza admitir que tenía. Pero tenía más de básquet o de... Sí, tenía más así, tenía más de básquet. Tuve uno de Michael Jordan, Bueno, Hombre, pero bueno, le daba un beso antes de irme a dormir, así que seguramente no solamente me gustaba el básquet. sí. Había algo de conexión ahí, ¿eh? sí. Muy bien. Para los que te han pedido un poco el rastro, porque claro, desde cuando una deportista de élite se retira y está un poquito más apartada de los fotos mediáticos, ¿a qué se dedica Cindy Lima actualmente? Quien quiera volver a escucharla, saber dónde está, ¿qué hace Cindy Lima ahora?
Es un crisol de cosas. Resumiendo, aparte, tengo una parte que es la que me vincula aún al baloncesto, la parte más pura y dura, que sería pues el comentarista deportiva para TV3, o sea, hago un análisis técnico de los partidos de los equipos catalanes de la Euroliga y de la Liga. Y luego tengo otra faceta que ya es más lo que yo estudié de cine y es más de, pues todo, hago vídeos, edito vídeos para terceros y luego ese maravilloso mundo de ser autónoma y luego también pues hay la parte de guionista, que es la parte que últimamente pues tuve la suerte que me seleccionaron para ser guionista. Bueno, uno de mis guiones fue seleccionado y entonces estoy en un programa como de seguimiento de jóvenes guionistas, aunque yo tampoco soy tan joven. Bueno. Estás ahí de mentora, ¿eh? Mentora de jóvenes futuros proyectos, ¿eh? Nadie diría, Cindy, viéndote en las imágenes, que no es joven, dice. No, es una jovenzuela. ¿Quién tuviera su edad? ¿Quién tuviese su edad, Cindy? ¿Quién piense tu edad? Pasado poquito los 30, es una edad perfecta. La ideal. Sí, es una edad perfecta. Está para jugar. Y está para jugar, ya te digo yo que la vi, sigue siendo alta como siempre, Bueno, cerca de los 2 metros, se mueve con agilidad, pillaría muchos rebotes como siempre, bueno, y muchos equipos pagarían por tener a una pivot como Cindy. Entiendo, Cindy, que claro, como eres comentarista, pues sigues la actualidad de la Liga Femenina mucho. Yo me gustaría, tenemos curiosidad para que nos cuentes cómo ves la salud de la Liga ahora mismo según tu punto de vista, la salud de la Liga Femenina. Es extraño porque este año ha sido un año que creo que se está trabajando muy bien, o sea, pero sí que hay un problema con las lesiones, ¿no? Ha llegado muchos equipos a finales de temporada con muchísimos problemas de lesiones. No sé si es que hay que cambiar un poco tema alimentación o tema de preparación física, ¿no? Hay muchos muy buenos nutricionistas, pero sí que estoy viendo que muchos equipos han llegado muy apurados. También es verdad que a lo mejor habría que repensar esto del calendario y sobre todo de lo de las ventanas de la selección, porque creo que no sé si está sumando. Siempre han sido muy polémicas, pero no tengo muy claro que esté sumando ahora mismo. Creo que al final pues, se ha desvirtuado un poco la competición al final, pese a que es muy entretenida en narrar y es una maravilla, pero sí que al final pues hayan habido tantas lesiones que hayan hecho que equipos muy fuertes hayan caído, pues es un poco extraño. Entonces hay que darle una vuelta para mejorar. La liga siempre está mejorando año tras año, pues hay que intentar darle una vuelta. Y ya se comentó lo del calendario, que estaba como algo muy atapaíd, ¿no? Atapaíd, como se dice en catalán. Entonces, claro, ha pasado factura en lesiones de gravedad y al final eso, lo que dice, puede desvirtuar lo que es un proyecto de un equipo, aspira a una cosa, pues si tiene lesiones importantes. Mucha exigencia final, ¿no? Hay mucha cosa en juego, ¿no? Y al final todos quieren ganar. A nivel competitivo, Cindy, ¿es como cuando jugabas tú o ahora hay más equipos que pueden dar la sorpresa? Aquí recordamos, hace años, era lo típico, Ros Casares, Perfumerías Avenida. Luego sí que nos salió el Barça una temporadita que también, bueno, estaba por ahí, pero al final eran los dos equipos. Era un monopolio casi. Era como un monopolio. Ahora, pues tenemos Jairis, tenemos Casademont, tenemos a Unigirona, tenemos Perfumerías. Ahora hay muchos equipos. A nivel competitivo, ¿la liga es mucho mejor ahora que antes? No, creo que no. Porque creo que también, claro, cuando esto pasaba, nosotros teníamos a lo mejor a las mejores jugadoras del mundo concentradas en un equipo y ahora en día, como hay tantos lugares donde los sueldos son tan competitivos, hay jugadoras que están yendo a las universidades americanas, hay jugadoras que están en otras ligas, entonces sí que es verdad que el hecho de que Rusia no estuviese en las competiciones hizo que mucho talento volviese, ¿sabes? Pero cuando no creo, antes iban un poco más caros los minutos. Lo bueno es que es verdad que hay jugadoras muy jóvenes que han crecido más rápido, ¿no? Algunas de estas jugadoras quizás en mi época no hubiesen visto el parqué ni con un catalejo, ni de lejos, ni como mucho en un vídeo, ¿no? Porque antes los minutos a lo mejor iban un poco más caros. Pero bueno, todo tiene su punto bueno y su punto malo. Su punto bueno es que han cogido mucha experiencia en competición y eso siempre es bueno. Su punto malo es que es verdad que no
que no tiene el mismo nivel que cuando yo jugaba, que era los minutos iban muy caros. Sí. O sea, habían jugadoras, también era otra mentalidad, porque yo estoy de la época donde habían jugadoras que nunca no jugaban ni en toda la liga. O sea, las juniors a lo mejor no jugaban ni un minuto en toda la liga. Era otro tipo de entrenador que por suerte esos entrenadores ya han quedado un poco obsoletos, por suerte para todos. Sí, antes que eran las 5 titulares y luego, claro, las juniors, bueno, ya pasaban nuestra época. Sí, Que ya peinamos canas, los juniors eran para darnos el agua. Así que ahora hay más opciones. Pues lo que dice ella, al final todo se ha desvirtuado tanto que hay jugadoras que están un mes, luego se van a otro lado, las chicas jóvenes han ido a universidades. Entonces ha hecho que se iguale, pero también se ha perdido mucho talento. Bueno, también parece que está como de moda, ¿no? Sacar al jugadora joven, ¿no? Prometedor, 17, 18 años que vayan jugando. Lo hemos visto en el baloncesto y lo estamos viendo también en el fútbol, ¿no? Las grandes estrellas cada vez llegan a una temprana edad a triunfar, ¿no? Ahora se está acabando la temporada, se empiezan a jugar las competiciones. Hace poco tuvimos aquí en Tarragona la Copa de la Reina. Cataluña es un sitio de mucha tradición de baloncesto femenino también, ¿eh? Las selecciones catalanas, ya sea masculina o femenina, siempre han sido punteras, ¿eh? Bueno, top. Tú estuviste allí, Cindy, cuéntanos un poquillo el ambiente, la organización y el torneo general de la Copa de la Reina en Tarragona. Sinceramente, ahí es una de las veces que yo me he equivocado, como voy a hacer lo que no se hace nunca en internet, reconocer un error. Eso, porque, ni en la vida en general, ¿eh? Sí, porque yo pensaba que era un error astronómico organizarla en un lugar donde no había un primer equipo femenino. Yo pensé, ¿por qué no la organizan en Zaragoza o en Salamanca, donde se va a petar, o en Girona, ¿no? Valencia también, Valencia mucho. tiene... Claro, o Valencia, porque son clubs que tienen muchos seguidores y que además, y unas instalaciones fantásticas. Pero la verdad es que fue un acierto. La ciudad se volcó, fue muy vibrante, estuvo muy bien organizada y había muchísima afluencia de público, fue increíble. Además, claro, como en todas las copas, yo siempre digo a los productores que a lo mejor no saben tanto de baloncesto, en todas las copas, como norma, cae uno grande. Sí. Nunca he estado en una copa, ni como jugadora ni como comentarista, que no haya el primer día una sorpresa. Por eso la copa está maravillosa, porque todo puede pasar y es muy emocionante. Lástima que el que cayera fuera un equipo de los que nosotros narrábamos, ¿no? Porque fuera el equipo, además que en ese momento era uno de los equipos que más parecía que le iba a ganar y cayó en el primer día, cayó el Girona. Pero sí, es que se cumple siempre y por eso la copa está maravillosa. Y además, una de las cosas que me gusta más de la copa es que ves jugadoras cómo explotan, ¿no? Cómo se afianzan, jugadoras que pues que a lo mejor llevan una media de 10 puntos y que golpe la copa, ¿no? 20 puntos, Martín, ¿sabes? Y es un gozo ver a gente dando un paso hacia adelante y convirtiéndose en pasar de ser potencial a ser realidades. Quizás frente a lo que decía, hay que dar mérito también a Berni Álvarez, que como jugó su papel por también, eso, ¿no? ya metió Tarragona, él había sido allí, entonces hizo que no hubiera fallos. Como dice Sinda, se confirmó que sin tener un primer equipo de nivel, la gente se volcó y fue un disfrute máximo. Sí, de hecho nosotros íbamos a ir, al final no pudimos, bueno, sí estuvimos presentes, Campo Atrás estuvo presente. Todos, queríamos ir 100 personas, nos dijeron que no, al final solo fueron 10. Queríamos ir todos, Cindy, queríamos ir la comitiva allí, presentarnos 7 o 8 personas allí, pensando, bueno, como está Marta Fernández, nos consiguieron las sentaditas por aquí, acreditados 3 o 4 más, nos dijeron que no. 3 personas los elegidos. Exacto, fueron los elegidos. Y nos comentaron, Cindy, que es por poner alguna pequeña pega, quizá la grada muy separada, ¿no? de la pista, ¿no? Por poner una pequeña pega. Sí, bueno, la estructura del pabellón es así. Es verdad que está hecho a veces los pabellones que están hechos para diferentes tipos de deporte, pues sí que la grada puede estar muy separada y además a nivel realización, que vosotros lo sabéis mejor que yo, queda un poco raro porque se ve mucho, se ve mucho la distancia, ¿no? Sí. Entonces, pues sí que a nivel realización queda mejor que cuando haya una jugadora, un plano corto de una jugadora, detrás se vea más gente. Entonces sí que a lo mejor no se transmitía no se podía transmitir por vídeo la cantidad de gente que estaba ahí dándolo todo y sí que había a lo mejor al principio los primeros 3-4 minutos de partido podían ser un poquito más fríos, pero enseguida eso se iba calentando.
Sí, sí, no, al final el ambiente se No. calienta y es que La Copa es eso. Tiene un ambiente que es tan mágico, bonito, todas con las sorpresas, jugadoras que explotan. Bueno, el año aficiones pasado. juntas que nos gusta Bueno, tanto. sí, eso, esa ¿verdad? hermandad, ¿no? Que puedan estar juntas y celebrando, bueno, pues oye, cuando tu equipo gane, cuando tu equipo pierde, pasártelo bien, disfrutar de baloncesto y de una gran fiesta. Y la semana pasada, Cindy, se jugó pues la gran fiesta del baloncesto europeo, ¿no? Y más aquí en casa, Sí, sí. en Zaragoza, la Final Six, donde las nuestras llegaron a semis y quizás podíamos decir que ese era el tope, ¿no? Luego cuando vimos las semifinales, hasta ahí se podía, ¿eh? Claro, dos equipos que lo han hecho increíble, tanto el Avenida como el Girona, pero estábamos delante de los presupuestos turcos. Como echo de menos yo mi sueldo de Turquía. Ah, pero Por Porque eso es que, tanto claro, viaje, tanto viaje, ahí pillando el sobre, ¿eh? Sí, pues claro, es que esos son palabras mayores, son unos presupuestos increíbles. Bueno, una parte de nosotras, yo me alegré por el Fenerbahce, porque al final el entrenador que más confiado en mí, yo creo como profesional, es Miguel Méndez, y entonces Miguel Méndez es el entrenador de Fenerbahce, tiene un talento inconmensurable, pero hombre, sí, es que sí llegó hasta donde se pudo. No olvides que es que al final es lo que decíamos de las lesiones, es que el fondo de armario de estos equipos es increíble. Es que van con convocatoria. Es que siempre que juegas en un equipo turco vas con convocatoria. Que yo me acuerdo que cuando yo jugaba en Turquía, una vez íbamos con convocatoria, me dejaron fuera de la convocatoria y fui a hablar con el presidente. Sí, sí. A mí Dice, que no me "Oye, toquen, perdona, ¿eh? a mí no me sacas. Es lo más diva que he hecho en mi vida". Dije, yo no vuelvo a ir fuera de una convocatoria nunca, ¿eh? Porque me marcho, porque yo puedo jugar en cualquier equipo. Es de, eso. de Euroliga. Y no pasó entonces ya nunca me más, volvieron a seguro. dejar fuera. y ya no te quedaste más fuera, claro. Ah, por eso. No, es lo más diva que he hecho nunca. Pero es que me pareció muy raro. Me dijo, bueno, pero es que no es vamos a ganar el partido. O sea, tampoco te necesitamos. Y yo, ya, bueno, pero yo he venido hasta aquí a jugar la Euroliga, no a verla. Sino, Claro. y sí que es lo más de diva que he hecho jamás, porque normalmente era muy tranquila, pero eso fue la única vez que yo dije, hasta aquí. Y es claro, y eso te da un poco un ejemplo del fondo de armario que suelen tener los equipos turcos, que es que tú ves el roster de los equipos turcos y tienen overbooking de gente, de talento, y al final, claro, para finales de temporada esto marca la diferencia. Hombre, si pensaron en dosificarte a ti, imagínate el talento que había. Dicen, hombre, si vamos a hacer descansar a Cindy, imagínate lo que había en esa época, En ¿eh? aquella época. Sí. Aunque aquí lo que más valor creo que tiene es atreverte a hablar con un presidente turco. Sí. Pues son como Ya. los griegos. No sé si llevan. Madre No sé mía. si la pistola la tenían encima de la mesa, en el cajón. Bueno, a pues nosotros nos no te hackearon la falta cuenta, razón, Cindy. ¿eh? A nosotros nos hackearon la cuenta, Cindy, porque Sí. hablamos con no sé qué jugadora y hablamos que Con- con María Araujo Con cuando María estaba allí. Araujo cuando jugaba en Turquía. Y entraron sí, sí. aquí como, no sé, entendieron algo mal. O sea que Sí, pusiste sí. el punto sobre la I, ¿eh, Cindy? Sí, sí, hombre, Sí, claro. bueno, porque una tiene su carácter, pero te aseguro que lo que decís de los presidentes turcos es verdad, ¿eh? También he visto cosas. Es que yo aún no había visto a mi presidente. Aún no lo conocía mucho, porque esto, ¿sabes? Porque si no, a lo mejor a finales de temporada no me hubiese atrevido. Porque yo me acuerdo que un día íbamos perdiendo y por primera vez en mi carrera el presidente le dice al entrenador, ¡cállate! Y entra y se pone él a decir tal. El entrenador dijo, ella, estábamos Amaya, Delisha, Milton y yo. Y el entrenador no habíamos jugado el último, antes del medio tiempo. Y entonces dijo, cállate, ¿por qué no están en la pista? Y había dicho, ¿eres titular? ¿Eres titular? Y nosotras, no, bueno, no, va a salir con... No, Cindy, Amaya, derecha a la pista. Y se le fue la cabeza. Y yo nunca había visto esto, que un presidente decidiera los cambios, que entrase, hablase la mitad, que le dijese al entrenador que se callase. Vamos, y Bueno, welcome claro. to Turquía, ¿eh? Porque Sí, sí, ostras. están... Sí, sí. Claro, y también es verdad que el nivel de dinero que manejan los presidentes Claro. turcos no es normal, porque son todos millonarios. Claro. Tú pasabas por ahí y decías, mira, ¿ves esa mezquita? Y yo decía, sí, pues la construí yo. Ostras. Claro, eran, mira, ese centro comercial es mío, ¿sabes? O sea, claro, es que Jolín. son esa gente que, claro, no están muy acostumbrados a que nadie les diga que no en nada. Y se creen que saben mucho de baloncesto porque se han comprado un equipo, pero Ya, ya. claro, la mayoría de presidentes turcos es una combinación rara entre
no tener ni idea de baloncesto y Mucho querer tener dinero, la ¿eh? razón en todo. Sí, sí. No, es un rico aburrido, ¿no? Dinero por castigo. Pero Sí. bueno, los 3 nombres que ha dicho, no sé qué no hacía, porque no estaban en pista, ¿no? Porque estarían- vaya Big Three, ¿eh? No, desde luego. Y así volviendo un poquito a lo que nos estás comentando, los turcos, mucha pasta, Bueno, presupuesto, Brenna Stewart, ¿no? convocatorias. Ficharon para un Sí, mes. a o sea, Stewart, imagínate. fíjate tú, para jugar la Final Six. Sí. Nosotros estamos aquí en España tan lejos, es decir, nuestro Unigirona, nuestro Valencia, ¿no? Con un presupuesto elevado y muy buenas jugadoras, ¿tan lejos estamos de este nivel? No, a nivel estructura, lo que sería infraestructura, no, ¿eh? A nivel de cómo funciona, yo diría que incluso estamos por encima a nivel de profesionalidad, porque ahí yo creo que a nivel de estructura, por eso a veces son capaces de dar la sorpresa, pero claro, tú aunque demuestres que las puedes ganar, y de estos equipos las han ganado, no han, o sea, Fenerbahce perdió un partido y Galatasaray perdió varios, lo que pasa es que sí que es verdad que cuando se acerca al final de temporada, ellos dicen... Bueno, por si acaso ficho a Brianna Stewart, que Por si no, ni acaso, siquiera ¿eh? tiene que ganarme el partido y que me puedo permitir sacarla 10 o 15 minutos, por si acaso. Entonces, claro, cuando hacen un poco esto, que no sé si tendríamos que echarle un ojo a esto de poder fichar sí. para la última, cuando queda un mes, poder fichar a una jugadora si no has justificado lesiones de gravedad de jugadoras titulares, ¿no? Porque si tienes lesiones muy graves, como le ha pasado a algunos equipos españoles, ¿no? Que han tenido lesiones muy graves de jugadoras claves a final de temporada, vale, entonces sí. Pero si no son lesiones de larga duración, esto de poder fichar a una jugadora a un mes, pues claro, puede cambiar totalmente la competición. Aunque bueno, el Fenerbahce ya iba muy bien sin Brianna Stewart. Sí, pero claro, es que además es que parece como trampa, ¿no? Bueno, esas normas tenían que acotarlas porque si no al final... Claro, pero la norma me lo permite, como estamos diciendo, bueno, claro, y si lo encima permite. tengo pasta. Sí, pues por me voy aburrimiento. A ver, venga, ¿quién está aquí para ponerla en forma para que juegue en Venga. la WNBA? Brenda Stewart, va, vente para No, aquí. y Caitlin Clark dijo que no, pero también tenía ahí el Bueno. cheque en blanco. Imagínate que viene a hacer solo la Final Dinero Six. para pagar había. Hacer seguro. unos tiritos. Hacer unos tiritos, sí, a jugar unas pachangas. Jesús. Sí, no, a ver, venga, Cindy, vamos a coger un poquito lo que hacemos aquí en el programa, el DeLorean, y vamos a hablar de la Cindy jugadora y sobre todo de sus inicios, ¿no? Cuando eras chiquitita, ¿qué es lo que te enamoró del baloncesto para coger la pelotita y querer empezar a practicarlo y dedicarte a ello? Pues la verdad es que es bastante tierno porque cuando era pequeña vi una película que era de Nadia Comaneci y era como de la biografía de Nadia, era como un biopic y me enamoré de la idea romántica de esa excelencia deportiva. Y entonces me apunté a gimnasia. Lo que pasa es que pues tuve un pequeño escollo, una falta absoluta de talento y de capacidades físicas para poder hacer ese deporte. Mis hermanas nos apuntamos todas, no solamente yo, sino también mis hermanas, y todas eran mejores y yo era la que más corazón tenía, pero menos talento. Ya. Y yo me acuerdo que les preguntaba, ¿cuándo podré pasar al grupo de competición? Porque todas mis hermanas estaban en competición y la entrenadora me decía, bueno, tú diviértete, Sí. pásatelo bien. ¿sabes? Tú no estás convocada, te decían, ¿eh? Cindy, ahí tampoco Sí. estabas convocada, ¿eh? Exacto, no estaba convocada para nada. Y entonces, pues, luego de eso empecé a probar varios deportes y siempre era el mismo corazón, un corazón así de locura. Entonces vi una película que se llamaba Pete Pistol, que Hombre, era la película que narraba sí. la vida de Pete Pistol. Sí, esa película que me hicieron, sí, Sí, me la ha sí. dicho ella, sí, o sea que Pistol Pete Maravich, jugando al horse, Sí, que era era una película muy bonita porque era uno de los primeros jugadores que empezó a jugar, que jugaban en las ligas, cogió un poco el baloncesto que se hacía, que es el que hoy en día ha prevalecido, ¿no? Que era el baloncesto que se hacía en las ligas negras, porque él era de cuando las ligas aún estaban segregadas en Estados Unidos, la liga blanca y la liga negra, y entonces él cogió un poco este baloncesto y al principio le criticaban porque él tenía amigos, él tenía un padre que no era racista, que era entrenador, y le enseñaba el baloncesto y le dejaba ir a jugar con los chicos negros, y entonces pues él al final aprendió ese baloncesto y además le llamaban Pit Pistol porque tiraba como un pistolero, que tiraba desde muy abajo, ¿no? Cogía la pelota desde muy abajo, desde donde estarían las pistolas, y por eso se llamaban Pit Pistol, porque entre que las que no fallaba y que tiraba así. Y entonces, pues a mí me
me generó algo inexplicable esa película, como unas ansias de querer jugar al baloncesto increíbles. Además luego vinieron a la escuela a dar un clinic de baloncesto, a mi escuela donde estaba, y dieron un clinic de baloncesto, y de todas las de la escuela, 2 nos apuntamos. El señor dijo que estaban intentando hacer un equipo de baloncesto en la escuela Inmaculada Horta, que estaba bastante cerca de mi escuela, era otra escuela, pero estaba cerca, sí. Y yo fui a probar a ver si tenía suerte y me cogían, porque iban a hacer unas pruebas. Y nos presentamos 7 niñas de todos los sitios donde habían dado clinics, de diferentes sitios de Barcelona. Y una de las niñas era Ana Boleda, que luego llegó a ser jugadora profesional. Sí, también. Sí, una base, que fue base del Barça, del Unibarça. Y entonces, pues fuimos todas y hicimos las pruebas, ¿no? Y ese fue uno de los mejores días de mi vida, porque estábamos haciendo las pruebas, pero había una sensación de hermandad increíble. Y luego, pues al final del día nos pusieron a todas en el vestuario y nos dijeron: ahora os vamos a decir quiénes han pasado. Y todas nosotras dándonos las manos diciendo: mucha suerte, ha sido un honor lucharlo con vosotras. Sí, sí. Y luego cogen y nos dicen: ¡habéis entrado todas! Y todas ahí, ¡guau! Llorando, gritando. Y lo mínimo, éramos 7, lo mínimo que puede haber en un equipo son 7, pero nosotros no lo sabíamos. Bueno, pues esa inocencia de esas niñas ya se sabía, pero todas. Bueno. Sí, Cindy, es que es fantástico lo que estás explicando, porque además es tu historia, y además es una historia preciosa, y siempre cuando un deportista hablamos con él a los niveles de los que estamos comentando, todo tiene un origen, ¿no? Entonces, yo soy muy fan de saber un poco esos recuerdos de formación. ¿Qué te viene a la cabeza cuando echas la mirada atrás y piensas en esa trayectoria joven de crecimiento y de aprendizaje? ¿Cómo la podrías definir? Pues la verdad es que me quedo me vienen flashes de cosas que parecen absurdas, pero que a veces, como en mi edad adulta, me han servido como de enseñanzas. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando éramos pequeñas, cuando nos cogieron para Tecnificación de Cataluña, que era un programa donde cogían a niñas de todos los clubes de Cataluña para enseñarles un poquito más de baloncesto, y nos separaban en grupos. Y adivina qué 2 niñas estaban en el grupo de las más desastres. Marta Fernández y yo. ¿Sabes? Entonces es importante a veces ver cómo, ¿no? De dónde vienes y cómo empiezas, porque no tiene nada que ver con dónde puedes llegar. Y a Marta Fernández lo que más le criticaban era Ramón Jordana. Unas cosas que le criticaba le decía: Marta, juegas como un tractor, porque jugaba sin cambios de ritmo. Y fíjate luego que una de las no era: Marta, juegas como un tractor. Y era porque, y una de las cosas que mejor hizo luego era que era cambios de ritmo, la loca del cambio de ritmo. Sí, ¿sabes? Y entonces, pues me hace gracia que a veces ves esto, ¿no? Que no es, que miras hacia atrás y ves que dónde empezaste, ¿no? Y lo perdida que estabas, y que cualquier persona con un potencial y bien guiado puede llegar a mucho más de donde se cree que es capaz de llegar, porque a lo mejor... pero bueno, era una mezcla. También otras cosas que me vienen a la cabeza es la mezcla de, por un lado, tener muchas dudas y por el otro lado soñar a lo grande, porque una de las cosas que yo quería desde cuando vi la película Natia Comaneci era jugar unas Olimpiadas. ¿Sabes? Sí. Y claro, si tú lo piensas estadísticamente, es muy difícil llegar a las Olimpiadas. Sí. Y el día... Entonces, ese recuerdo de cuando era pequeña, me acuerdo que cuando nos clasificamos para las Olimpiadas y antes de entrar en el túnel del vestuario, que oyes la gente aplaude tanto que se oye la vibración en los pies. Supongo que habréis cubierto Olimpiadas, ¿no? Y entonces se oye la sensación, pero cuando tú estás pasando por el túnel de vestuario para salir al estadio el día de la inauguración, oyes la vibración del público en los pies y tal. Y yo me acuerdo que ese túnel de pensar: es que he llegado, ¿sabes? O sea, de que se me aguaran los ojos, de no sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí, pero he llegado, ¿sabes? Bueno. Y entonces se me aguaban los ojos de madre mía, porque estoy aquí, créetelo que estás aquí. Yo creo que eso son cosas así. Luego,
también me vienen momentos muchísimo menos glamurosos, claro. Me vienen momentos donde dices, hostia, es que todo lo estoy haciendo mal, ¿no? Me está saliendo todo mal, no valgo para esto, me están saliendo las cosas muy mal, o momentos donde te parece que renuncias a demasiadas cosas, ¿no? Porque claro, cuando nosotros éramos pequeñas y en la Blume teníamos 13 años y a las 7 de la mañana estábamos entrenando, que esto ya no se hace, pero antes sí, y entonces nosotros, claro, te sonaba el despertador a las 6:30 y a las 7 estabas entrenando y tú veías a gente que cuando tú acababas el primer entreno se iba al cole, ¿sabes? Entonces sí sí. que a veces pensabas, a ver si y no tienes ninguna garantía de que vayas a llegar a ningún sitio en aquellas, ¿no? Entonces sí que te asaltan las dudas de estaré tirando, me estaré perdiendo experiencias que todo el mundo tiene a mi edad por algo que a lo mejor luego llega y ni me gusta o no vale la pena, ¿sabes? Pero no, pero sí vale la pena, ¿eh? Sí, Sí, vale, muchísimo. vale, mucho. Me ha sorprendido lo que ha dicho de Marta Fernández, que tractor que no tenía cambio de ritmos, cuando ahora no sé si le llamaban el correcaminos. Marta Es increíble, Fernández, increíble. que estuvo aquí hace pocas semanas, estuvimos hablando con ella también, nos lo pasamos de maravilla, la verdad que es una chica estupenda, disfrutamos mucho. Y Cindy, Marta, cuando se ha enterado que tú ibas a estar con nosotros, se ha querido dejar notar. Mira, escucha. Hola a todos, estoy convencida de que en esta entrevista los amigos de Campo Atrás te están cuidando mucho, Cindy. Me han pedido que cuente alguna cosa sobre ti, así que voy a intentar no alargarme demasiado, aunque no es fácil. Y qué decir de Cindy, ha sido uno de esos grandes regalos que me ha dado el baloncesto. Es una de mis mejores amigas y a pesar de la distancia siempre ha estado ahí en los momentos buenos, pero sobre todo en los no tan buenos. Nos conocemos desde hace muchísimos años, desde que empezamos a jugar juntas con 11 años en aquellas concentraciones en Lloret de Mar. Y lo más bonito es que además a día de hoy seguimos manteniendo ese vínculo. Somos bastante diferentes, pero creo que precisamente ahí está la clave de nuestra amistad. Y anécdotas con Cindy tengo infinitas porque hemos vivido muchísimas cosas juntas, pero hay alguna que no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, su relación con la puntualidad, que no es precisamente su punto fuerte. Todavía me acuerdo cuando la invitamos a nuestro campus y perdió algún que otro avión o llegó un mes antes al aeropuerto de lo que le tocaba. Y luego está el tema del orden. Después de tantas concentraciones compartiendo habitación juntas, puedo decir que tampoco es su especialidad. Pero más allá de eso y de hacer un poco de broma, Cindy es alegría pura, siempre tiene una sonrisa, siempre suma y en definitiva, un 10 como jugadora de baloncesto que ha hecho grandísimas cosas, pero sobre todo un 10 como persona, que creo que eso es lo que al final nos queda para siempre. Un besito enorme, Cindy. Te estimo, amiga. Cindy, se me han puesto a mí los pelos de punta. Gallina de piel, ¿eh? Gallina de piel, como decía aquel, ¿eh? Sí. Qué bonito, ¿no? Sí, es que es una de mis mejores amigas. Piensa que Marta y Fernández, o sea, Marta y yo nos conocemos desde que teníamos 11 años. Yo 12 y ella 11. O sea, imagínate, es que son muchísimos años y siempre ha habido una conexión que a veces dices, y es que no puede haber dos personas más diferentes. O sea, cuando nosotros dormíamos juntas desde que éramos pequeñas, o sea, era el lado de la habitación de Marta parecía esto que parecía Mary Poppins y mi lado parecía que había entrado un huracán. O sea, no pueden haber dos personas más diferentes en el mundo, pero bueno, también es verdad que también esa rectitud tan extraña, ¿no? En una niña, también gracias a mí, pues a Marta también vivía muchas aventuras que, claro, yo la metía en líos y luego pues la sacaba de ellos, ¿no? Entonces yo creo que también eso le venía bien porque si no Marta hubiese sido ideal de la muerte, también así tenía... Tiene ¿no? más coraje. Claro, sí, pero sí, dos personas totalmente diferentes. Es que desde que éramos pequeñas, o sea, yo pienso que yo me iba a veranear con ellos muchas veces. Siempre ha sido estas personas que, bueno, que el baloncesto, pues como ha dicho ella, te regala. Y al final pues queda eso, ¿no? Porque cuando tú estás en el baloncesto, a lo mejor, y obviamente tú tienes unos objetivos
que son unos objetivos clarísimos y que son voy a estar en tienes que estar en este peso, tienes que estar quieres mejorar estadísticamente esto, quieres ganar en este título, quieres ganar el otro, pero luego cuando relativizas, eso está estupendo, obviamente tienes que poner objetivos en la vida, pero luego te das cuenta que las personas con las que has conseguido esos objetivos son los que luego te quedan, ¿no? Las personas con las que te han dado la mano y gracias a las que eres quien eres. Y obviamente Marta es una de esas personas que dices, hostia, qué maravilla de ser humano, que siempre está en las buenas, en las malas, en las regulares. Sí. Y aprender de ella, es una persona a la que admiro y obviamente pues creo que es bastante mutuo y que no sé, es una persona increíble. Como, bueno, ahora que están los medios de comunicación ya ves también el talento que tiene, ¿no? Porque hay gente que tiene talento en muchas cosas y Marta es una de esas personas. Y la verdad es que tengo esa suerte de las personas que me ha regalado el baloncesto y con las que he vivido, pero sí que es verdad que con Marta siempre será el vínculo especial porque, claro, somos las juniors de oro. Yo me acuerdo que además Marta y yo, cuando empezamos a destacar o nos empezaron claro, nosotros todos los años doblábamos, por eso siempre éramos compañeras de equipo, porque íbamos con las cadetes, o sea, con las preinfantiles, con las infantiles, con las cadetes, o sea, íbamos saltando de selección en selección. Siempre juntas. Y yo me acuerdo que hubo un año y Marta, claro, Marta era muy casera, era muy de su casa, y yo me acuerdo que hubo un año en que nos sacaba la concentración y Marta iba contando los días para que se terminara la concentración, porque era aquellos años que a veces tenías concentraciones pero no tenías campeonato, porque saltaban un año sí, un año no, un año sí, era ese formato que era un poco raro, ¿no? Y entonces, claro, a veces estabas 2 meses concentrada pero sin ir a ningún campeonato y era rarísimo, y era un rollo, porque llegaba un punto en que era como, bueno, si no vamos a competir, claro, que es lo que nos gusta a las atletas, y entonces pues me acuerdo que hubo un año que hicimos la concentración, creo que era cadete con nuestro año, y acaba la concentración y vemos que todas se van y a Marta y a mí nos cogen y nos dicen, vosotras venir aquí un momento. Y Marta ya había hecho las maletas, claro, yo, como era un desastre, tenía las maletas abiertas sin hacer, pero Marta ya tenía las maletas ahí, vamos, como perfectas, en tono de colores y ya pensando que iba ordenadas. A hacer para cuando se fue. Claro, Marta lo tenía todo ya ordenadísimo. Y entonces cogen y nos dicen, Marta y Cindy, no os marcháis a casa, vais a estar 1 mes y medio más con la concentración de las mayores. Y Marta, llorando, y ellos, oh Marta, ¿qué te emocionas? Y yo, que la conocía, que sabía que no lloraba de alegría. Sí, todo el mundo pensando que lloraba de emoción y Marta, sí. Otro mes más sin ir a Mallorca. Yo, qué bien, gracias, y ninguna de las dos, en plan, porque claro, no teníamos campeonato, y entonces las dos ahí, bueno. me hizo mucha gracia, es una de las cosas que a mí me hace muchísima gracia. Pues ya has visto que Marta no ha querido perderse su cita con campo atrás cuando ha sabido que Cindy Lima iba a estar aquí. Así que nosotros le agradecemos el detalle a Marta, que siempre está. Sí, hombre, amiga de la casa, ¿eh? Sí, gran amiga de la casa. Cuando se le necesita, Marta siempre está ahí. Jesús. Sí, Cindy, es impresionante el relato, el buen relato que tienes. Sí. Casi biográfico para cualquier jovencita que está empezando. Recuerda que es guionista, ¿eh? Sí, por eso. Se le nota, ¿eh? Sí, es la alegría personificada. Una forma descriptiva muy sugerente y sobre todo cautivadora. Y precisamente a esto, a mí me vienen pensamientos a la cabeza. Yo soy padre de jugadora y evidentemente tú estás entrenando desde los 11 años en un, digamos, formato de alto rendimiento, por decirlo de una manera, en la Blume. Pero, ¿en qué momento de este desarrollo tú adquiriste conciencia de que realmente podías dedicarte a jugar a alto nivel? Y sobre todo, una vez adquirida esta conciencia, ese punto, en algún momento de tu desarrollo, ¿hubo algún cambio? ¿Hiciste algún cambio personal, individual, cuando realmente te viste, te visualizaste y dijiste, bueno, pues ahora voy a aumentar, voy a cambiar esto? ¿O simplemente seguiste con tu día a día y tu rutina establecida en lo que era la Blume? Ordenar la habitación, ¿no? Horarios, puntual, ¿no? Para hacer viajes y tal voy a tener que... voy a tener que ser puntual, que si no me quedo... Puntual, la equipación, la correcta. Por eso, la del color. No puedo ir con un color diferente a mis compañeras. Supongo que... Hostia, me hace mucha gracia que digas lo de a ver, sí. No serás la primera jugadora que juega con una equipación diferente porque se la ha olvidado en casa, ¿eh?
Por Bueno, eso te lo digo. la lié bastante con el tema de equipación. Abrirme la chaqueta y no llevar la camiseta, eso fue en unos playoffs y tener que ir, por suerte vivía muy cerca y el delegado tener que ir a mi casa con mis llaves a traerme la camiseta. Estoy hablando de equipos donde yo ya era titular. Otra vez que iba a debutar una junior. Esto fue en Chipre, iba a debutar una junior, por primera vez, pobre niña, estaba, yo creo que hasta primos que no conocían la grada, y de golpe ver que llevo la camiseta del color que no es, jugamos fuera y llevaba la de casa. Buah. Y entonces el entrenador dice, dale la camiseta, como eran esos tiempos, dale la camiseta a Cindy y no vas a jugar ni un minuto, y esa pobre niña no pudo debutar. Y yo ahí, les dije, oye, el próximo partido hay que ganar de 20, porque tiene que debutar, por favor. Sí, eso sí. Pero momentos, sí que hice un poco un clip. Hubo un momento, o sea, yo sabía que también porque tenía unas condiciones físicas y porque entrenaba, sí que es verdad que siempre entrenaba muy a tope, pues tenía ese corazón que he dicho, ¿no? Porque ya lo hacía cuando era un desastre como en la gimnasia deportiva, que obviamente era la antigimnasta, pero yo tenía siempre ese corazón de quererse quedar más, o sea, también era esa jugadora que nunca se ha saltado un entreno voluntario, que pedía entrenar más, o sea, había ese contraste, esa dualidad entre ser un desastre, pero también tener un corazón increíble, ¿no? Y entonces, pues, sí que hubo un momento en que yo creo que cambió mucho el tema de los veranos. Eso yo creo que fue mi gran clip. O sea, yo iba a tope durante el invierno y en la competición, pero en los veranos pues estaba como de vacaciones. Pero hubo un momento en que fue como no. Y empecé en los veranos a tener una disciplina con la alimentación increíble, gimnasio, entrenadores personales para mejorar. Y sí que ahí fue como... porque empecé a ser muy ambiciosa, en plan, no, es que yo voy a ser fija, no voy a hacer duda para la selección, voy a ser fija, voy a tal. Y entonces sí que, claro, ahí los tickets van caros, ¿no? Y entonces Mucho. pues sí que... Hubo un momento en que yo sí que creo que hice un chip. Yo supongo que fue yo creo que sobre todo me vino muy bien estar en el Celta, en Vigo, porque en el Celta fue cuando los 4 años con Miguel Méndez. Que yo antes yo dejé jugar un año, porque no tenía claro si quería o no quería jugar, y yo dejé de jugar un año y estuve, porque ganaba más dinero en el mundo de la moda. Entonces... a mí me vino una cazatalentos de las que yo había tenido hacía muchos años atrás, y me volvió a contactar y me dijo que me fuera a París, que no sé qué, que me quería llevar a París. Y entonces estuve un año en el mundo de la moda y ganaba mucho más que en el baloncesto, claro, pero lo odiaba a muerte. Era como, esto no me llena. Y entonces ahí sí que me di cuenta de que yo echaba muchísimo de menos el baloncesto. Y es gracioso porque cuando volví del mundo de la moda había como un estigma sobre mí, como... qué chica tan frívola que ha querido dedicarse a la moda en lugar del baloncesto y tal. Y entonces fue cuando Miguel Méndez me dio la oportunidad, cuando nadie creía en mí y me fichó en el Celta. Y entonces yo creo que esos han sido unos momentos claves porque me cambió totalmente la mentalidad. Yo creo que a partir de ahí, yo antes había sido una jugadora profesional, pero a partir de ahí fue como, ¡pam! Sí, ahora sí, eres profesional. Sí. Pocos años antes habías tenido el debut muy joven con el Barça. Y en aquel Barça, si no me equivoco, estaba Laia Palau, la propia Marta Fernández, ¿no? Erika de Sousa. No sé, para una jovencita como tú, si eso impresionaba mucho, cómo te iban a coger, cómo te trataban. ¿Qué recuerdos tienes del cambio, pues, de formación, por así decirlo, a la profesionalidad de todo un Barça con estos nombres? Sinceramente, a ver, en la Blume yo tenía de entrenador el Ramón Jordana. Sí. Que son palabras mayores, entonces nada podía, o sea, porque cualquier presión que hubiese podido tener ya la había experimentado a una edad tan temprana, que tú de la Blume sales con un régimen que es más agresivo que el régimen que tienes en un equipo profesional. A mí me sorprendió, al contrario, a mí me sorprendió un poco que había más laxitud, ¿no? Me parecía más laxo, porque la Blume, por ejemplo... el nivel de exigencia físico, porque en la Blume hay test, tienes que mejorar test a test, o sea, en la Blume que estuve yo, supongo que todo evoluciona, pero en la Blume que yo estuve, tú tenías que hacer mejores marcas en los test físicos, o sea, yo tenía que levantar más en press banca en abril que en septiembre, ¿sabes? Entonces, claro,
era muy diferente y a mí me sorprendió rebajar un poco el nivel de exigencia. Cuando fui profesional fue un poco al revés, el mundo al revés. Y nos pasó a muchas que salimos de la Blume, que claro, yo puedo reconocer a cualquier jugadora que haya estado en la Blume en un equipo profesional por cómo va a beber agua. Va siempre corriendo y vuelve corriendo. Y vuelve rápido, porque es eso verdad, ya te sí, lo sí. han inculcado en la mente. Sí. Ramón te lo metió en la mente. Que yo cuando vi la primera vez que vi a una jugadora que volvía de beber agua andando, no me lo podía creer. O una jugadora, o la primera vez que estuve en un equipo profesional, no en el Barça, pero en otro equipo, y una jugadora le dijo al entrenador, es que estoy cansada, ¿me das un cambio? Yo pensé, Ya. o sea, nunca jamás he pedido un cambio en mi vida. Es que antes me sacan con los pies por delante, pero claro, eso era una mentalidad muy Blume, que yo creo que sí que era o una mentalidad más que muy Blume, una mentalidad muy Ramón Jordana. En Mike era muy estricto y entonces yo creo que eso era al revés. Yo creo que el cambio fue como que me pareció que era más rebajado. Pero con sus cosas buenas y sus cosas malas, claro, porque también es verdad que tanta presión a edades tan tempranas también Son pues duras. tienen sus costes. Claro. No, a mí me está llamando mucho la atención esto que comentas, porque si mal no, corrígeme, ¿eh? En Barça coincides con Silvia Font como entrenadora, ¿es posible? Sí, bueno. ¿Y allí en Blume también? No, pero en la Blume, claro, mi entrenador era Ramón Jordana, porque Silvia Font era la segunda de Ramón Jordana. De Ramón. La Blume, el que llevaba la batuta era Ramón Jordana, pero es que además yo en el Barça coincidí con Joan Carles Pie, ¿sabes? Malauradamente fallecido Joan Carles Pie. Entonces él fue mi entrenador y con Silvia casi no coincidí porque yo ya me fui. Ella entraba y yo me iba. Pero Silvia Font es un amor de persona, obviamente, y sabe muchísimo de baloncesto. Tenía otro estilo. En la Blume también es verdad exigente. que... Sí, es muy exigente. Lo que pasa es que en la Blume era diferente, porque en la Blume hacían un poco de poli bueno, poli malo, ¿no? Tenían también es una edad de formación, entonces tienen los roles están muy marcados y a veces incluso están un poco... exagerando ya. Sí, exagerando, ¿no? Porque ahora los míos y ves, bueno... Dices, a ver, imposible que te enfades tanto porque no vaya un rebote, ¿no? Pero yo creo que claro, cuando ya eres profesional, pues es distinto. Y Silvia, claro, también era un rol distinto de ser como la asistente de Mike a ser primera entrenadora, claro, es diferente. Repasando tu carrera entre la infinidad de equipos que has estado, que claro, 18 años dan para mucho, ¿no? Sí. Estuviste también en Manfilter en Zaragoza. No sé si allí coincidisteis con Carlos Cantero, o ya se había ido. Se había marchado Carlos Cantero y además era justo el año que se había marchado. Yo en el Manfilter tuve muchos entrenadores. Sinceramente, si te soy sincera, no me acuerdo el nombre de todos los entrenadores que he tenido, de tantos que he tenido, ahí, porque además cuando se fue Carlos Cantero... el Manfilter empezó a buscar entrenadores pero me acuerdo, pero soy muy amiga aún de las compañeras con las que jugué, que de hecho hay una varias que son comentaristas ahora deportivas, como Paula Palomares, ¿no? Que comenta para la selección, era mi pequeñita, eran pequeñas, claro, eran muy pequeñas. ¿Ves? Ahí sí que yo las vi. Mira, la que dijo lo de que estaba cansada era Paula Palomares. Vamos a decirlo todo, que nos llevamos. Sí. Ahí vamos a poner nombres. La juventud, cómo subía ya la juventud, pidiendo cambios, Sí, y yo me quedé yo me quedé alucinada, claro, yo venía de una disciplina, claro, Paula Palomares venía de destacar, de hacerlo muy bien, por talento puro, pero no por tener esa disciplina, ¿no? Y entonces, pues, y yo me llevo muy bien hoy en día con Paula Palomares y con Paola Mercadal, ¿no? Pero bueno, ellas venían de otro tipo de baloncesto. Nosotros veníamos de un tipo de baloncesto que nos había preparado para ser... ellos aspiraban a que nosotros fuéramos titulares en los equipos donde íbamos, ¿sabes? Y entonces, pues era diferente, era otro tipo de presión. Es que te quería hacer referencia a que nos hablara, si habéis coincidido con él, con Carlos Cantero, porque ha sido precisamente esta semana, ha sido también protagonista. No sé si has escuchado los comentarios que ha hecho, las declaraciones sobre que Carla Leite les ha dejado colgados y se ha ido a la WNBA. Que esto además parece que es una tendencia cada vez mayor, pero no sé si hasta qué punto y qué opinas de que dejan colgado a tu equipo a las puertas de unos playoffs. Bueno, a ver,
yo entiendo que yo, Carlos Cantero lo conozco muy bien porque se casó con Cristina. No, Carlos Cantero, no, perdón. Sí, Carlos Cantero sí lo tuve entrenador. Vale, sí. Es que he tenido tantos, perdón, ves que te decía que algunos no me acordaba. Sí, 18 lo años, tuve. 18, 200.000 equipos. Es difícil, Solo se acuerda del turco, el entrenador presidente. El presidente. No, sí que lo tuve. Vale, pues a ver, esto de que una jugadora te ha dejado colgada, si tú una jugadora tiene un contrato colgado no te puede dejar. Otra cosa es que no hayas hecho contrato lo suficientemente largo. Por ejemplo, yo fiché para un equipo que no me gustó la experiencia, que era en Latvia. Yo fiché para el TTT Riga y el TTT Riga me hizo un contrato solo por liga regular. Entonces, cuando llegó los playoffs, ellos los eliminaron de Euroliga, me extraña, o nos eliminaron de Euroliga, y entonces pues ellos fueron por ahí buscando una jugadora. Cuando no la encontraron me llamaron a la puerta, pero a mí ya me había llamado Ros Casares, entonces ellos también, no nos dejes colgados. Bueno, pues si me querías haberme renovado. Claro, no lo sé en qué términos ha pasado, pero si tú no puedes romper un contrato si tienes contrato. Otra cosa es que el club asumiera, que a veces pasa esto, que la gente asume que la jugadora, porque a lo mejor la has tratado increíblemente bien, se vaya a quedar. Ya. Pero al final, si las jugadoras lo que hacen es buscarse la vida. Si tú no les aseguras las cosas, pues se marchan. Entonces no sé lo que ha pasado, pero no sé si se les ha pedido la carta de libertad y ellos han sido tan gentiles de dársela, o simplemente que no tenía contrato y la tenían que renovar. Aquí, de nuevo, como no he leído su contrato, no puedo tener una opinión firme, ¿no? Sí. Pero sí que lo que digo es que a veces pasa un poco esto, que hay clubes que no tienen por qué ser que se quejan de que las jugadoras se marchan, pero no te puedes marchar si no tienes un contrato, a no ser que te hayan dado la carta de libertad, que entonces aplaudo a los clubes que son tan generosos de darle la carta de libertad a una jugadora que no se quiera quedar. Pero hay veces que lo que ha pasado es que simplemente no tenías el contrato, no tenías un contrato en vigor. Entonces es como si ahora uno de tus colaboradores de la radio, ¿no? Decide marcharse porque no lo ha renovado para el año que viene, y tú asumías que como lo has tratado bien se iba a quedar, pero tú no le habías hecho un contrato fijo, tenía un contrato por 6 meses a lo mejor. Sí. Pues es lo mismo. Te puedes sentar mal porque tú asumías que estaba implícito, puede ser, pero hombre, ¿hasta qué punto tienes derecho a patalear si no tenías un contrato en vigor? Tampoco tanto. Sí, qué bien que ha tocado este tema, porque mi contrato nos ha tocado para el año que viene, Sergio, y se lo vamos a comentar luego. Gracias, Cindy, por este detalle que te he pasado antes. Bueno, bien por meterlo con calzador. Sí, quiero mi aumento, Sergio. No sé si habéis hablado con ella. Yo ya se lo he dicho. Es que justamente esta tarde hemos hablado de esto, Cindy. Yo se lo he dicho. Digo, no seáis tan pelota, porque estáis todos renovados. Entre otras cosas, porque no tengo otros. Entonces no me queda más remedio que tengo que pagarle lo que me pidan. Es decir, contratazo, nada. Muchos ceros, pero todos en el inicio. Aquí hay muchos ceros. Entonces, hombre, por atendiendo a las declaraciones de Carlos Cantero, yo creo que fin de contrato no ha sido. No, me da la sensación que no ha debido ser, pero claro, como tú dices bien, Cindy, si no se conocen los pequeños detalles o las dos partes. Bueno, y también es una oferta WNBA que a lo mejor es una opción que el club ha entendido, hombre, que es una oportunidad para Carla. Entonces, única. Bueno, sí, no sabemos bien, pero bueno. Cada vez, Cindy, se está yendo más jóvenes jugadoras con mayor talento, se nos está yendo a Estados Unidos. ¿Qué nos va a pasar al baloncesto europeo de aquí a un tiempo? Porque, no sé, habrá que reinventarse, porque esto afecta no solo a que las ligas pues serán menores, serán menos competitivas, sino patrocinadores, televisión, público. No sé cómo ves esta fuga de talento que desde hace un par de años está tan de moda, dice, de Europa a Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? A ver, siempre, desde que empecé a jugar, siempre he oído un poco al que viene el lobo, que Estados Unidos nos come la tostada. Esto siempre lo he oído. Es verdad que ahora con el tema de las universidades es una realidad muy fehaciente y con el tema... Pero la NBA al fin y al cabo es en verano. Sí. Entonces es una liga que es de verano. No sé hasta qué punto puede afectar tantísimo a los clubes. No sé. El tema es que hay que apostar un poquito más, ¿no?, por el baloncesto femenino, porque si no las jugadoras irán a lugares donde sí apuesten por él o esté más establecido, o porque todo el mundo tiene derecho a buscar pues la competición más alta posible y a intentar pues tener y a poder. La vida de una jugadora de baloncesto es bastante corta, entonces todo el mundo quiere poder garantizar que va a poder pagar el agua y la luz
lo máximo de tiempo posible. Entonces, pues claro, aquí hay que encontrar un poco el equilibrio. Por un lado, pues yo creo que ya se está haciendo, ¿no? Ahora mismo el baloncesto femenino a nivel estatal, mediático, se ha apostado mucho más por él y de hecho por eso yo creo, y el público ha respondido, seguir por esa línea y entender que no se puede luchar contra el mar, que obviamente, pues si hay talento, si se genera talento, la gente va a querer ese talento y vas a tener que poder competir para retenerlo o asumir que se va a marchar. Sí, no, sí, al final es tan sencillo. No, aquí ya lo hemos comentado, que este es un efecto boomerang. Todas las chicas jóvenes, el talento joven que se va a la universidad, son máximo 4 años. Ahora, en cambio, las normas pueden hacer 5, pero tienen que volver. Sí. La clave es que cuando tengan que volver, España les ofrezca una cosa digna y no tengan que irse, yo que sé, a Turquía, a Rusia, a otros equipos, ¿sabes? A mí lo que me preocupa, por eso están ahí. Y me preocupa realmente porque intentas hacer seguimiento y engancharte cada vez más, es que si las mejores jugadoras o las más llamativas se te están yendo a las ligas americanas porque ahora han sacado una nueva competición que les puede dar ese sustento durante todo el año, aquí en Europa se van a quedar con una mano delante y otra detrás en un momento en el que hay que proyectar, digamos, el producto y hay que venderlo. Entonces, si no hay talento y calidad visual para hacerlo atractivo, ¿cómo lo vas a vender? Bueno, es otra dificultad añadida, que como dice Cindy, pues hay que luchar para ello y pues ser imaginativos y sacarse cosas pues, para que las jugadoras se que puedan no solo quedar. dinero, se quieran quedar. Pues ya te digo que el dinero que hay en Estados Unidos, No, que claro. lo sabemos de primera mano cuando hemos entrevistado aquí, y esta gente es, bueno, mucho. Entonces es normal que si dinero. quieran hacer un poco de racunet y luego volver, pero que vuelvan a España. Exacto, hay que atar la vuelta quizás, no la ida, sino hay que atar la vuelta. Sí. Cindy, vamos con preguntas un poquillo así más personales y más directas. ¿Cuál consideras que es el momento o que fue el momento más importante de tu carrera? Puede ser que fuera el campeonato de Europa que ganamos, porque hacía milenios que no lo ganábamos y yo creo que ese fue uno de los... personalmente tenía el dedo roto. Tenía el dedo roto y entonces no sabían si que podía conseguir la concentración o no. Me rompí el dedo justo el último partido amistoso de la concentración. La área biomédica le dijo a Lucas que tampoco era tan grave, aunque sabían que tenía el dedo roto, y ahí me tiró todo el mundo un capote y conseguí llegar al campeonato y entonces, aunque veía un poco la Vía Láctea en los partidos, pero hice un buen campeonato. Y yo creo que eso fue uno de los momentos a nivel mental y físico mejores de mi carrera. A ver quién la saca de ahí, ¿eh? El dedo roto, de roto no estaba nada. Solo estaba con la venda y ya está, y a jugar, ¿eh? Y a jugar. El partido o actuación que recuerdes que te marcara especialmente, el que tú consideras tu mejor partido. Yo creo que el partido de los 25 rebotes. El partido que batí el récord de los rebotes, yo creo que ha sido el partido más épico de mi carrera, porque siempre, ahora mismo, como se juega un baloncesto más abierto, es verdad que no hay tantos 5 tradicionales como yo, y yo sí que llegaba fácilmente a los 10 rebotes por partido en liga regular. Y el partido que batí el récord de rebotes y nadie me estaba diciendo nada y yo esos días que te sientes eléctrico y sientes que vuelas y cuando me dicen llevas 25 rebotes cuando terminó el partido fue como increíble y al partido siguiente Erika de Sosa cogió 27 rebotes y batió mi récord. Fui la máxima reboteadora una jornada. Buena amiga Erika de Sosa. O sea que, desde aquí un saludo a Erika, merci por jodernos ni que sea haberle dado un año, yo qué sé, ¿no? Pero... Esto es como cuando Mahele batió el récord de anotación a Larry Bird o a los Celtics y al siguiente partido Larry Bird dijo, metió 2 puntos más. Le doy una jornada. Hombre, que tú piensas que cogió 25 rebotes, tú piensas, este récord va a perdurar aquí toda la vida. Décadas. Sí. Pues nada. Una semana. ¿Te hubiese gustado haber jugado la WNBA? Siempre tuve sentimientos un poco encontrados en eso, porque sí que alguna vez mi agente me lo dijo, ¿quieres ir? Porque al final podías apuntarte, ¿sabes? Pero era en verano, coincidía con la selección, era cuando no se pagaba mucho. Si te fijas, todas las jugadoras que iban al principio tuvieron que abrir muchísimo camino. Claro, yo soy de otra generación, o sea, jugadoras que iban y que aquí eran estrellas y ahí no jugaban nada, porque había unos claros prejuicios. Se tardó bastante en romper ese techo de cristal, tenían una mentalidad, eran un poco obtusos en ese sentido. Ahora hay el otro efecto, ¿no? Que ahora cualquier persona que sepa botar un poco la pelota y sea de aquí, pues lo quieren, pero en aquellas y entonces era como...
tuve que decidirlo y pensé que mejor no. No me llamó tanto, la verdad. O sea, cuando estaba en la Blume sí quería. Pero luego cuando me preguntaron si quería ir, era como, bueno, vas a ir, pero entonces voy a entrar. No, Sí, un rol vas, claro. pero vas como al campus y tú puedes llegar y te pueden echar de un entreno para el otro. Y yo, bueno, mira, tengo selección, ¿sabes? Y no. Sí, sí. Hombre, además selección con casi medalla garantizada en aquella época. Entonces, pues, claro. no va uno a renunciar, evidentemente. No. Dinos un pabellón caliente donde jugaste, aquellos con un ambiente infernal que uno hasta a veces tiene hasta miedo. Pues te va a sorprender, pero cuando la primera vez que jugué la Euroliga, que la jugué con el Cap Madeira, me están mal de la cabeza ahí. O sea, tampoco teníamos, o sea, era un equipo que era un equipo bonito, pero tampoco era un equipo de estos. Y cuando yo llego y veo, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué hacen aquí? Y había policía en el partido. Todos los partidos estaban considerados de alto riesgo porque estaban fatal de la cabeza. Los policías con vestidos antidisturbios, y yo no entendía por qué los árbitros salían pues escoltados. Siempre había alguien de la grada, que además la grada estaba muy cerca, que les querían pegar y yo no entendía nada, pero si vamos a ganar igual, o sea, tranquilidad, ¿sabes? Los de liga los ganábamos todos, porque tampoco habían, o sea, en Portugal hay mucha diferencia entre los 3 primeros equipos en aquellas y entre todos los demás. Los 3 primeros equipos ganan a los demás por 20 puntos. O sea, ¿por qué estáis pegando al árbitro? Porque no haya pitado algo si vamos ganando de 35. Yo no entendía nada. Y entonces a lo mejor Portugal era lo más bestia que yo he visto, así por violencia, por la violencia, que no tiene en Madeira. Y luego a nivel así partidos, quizá la final de Europa fue el partido donde, claro, teníamos a todo el mundo en contra en Francia, el europeo que ganamos, y eso fue increíble, claro, porque todo el mundo estaba en contra y el ambiente se caldeó muchísimo y nosotros ganamos, y tampoco era un partido que se supiese que iba a ganar hasta el final. Ese fue otro. Y luego el partido mítico que jugamos en Salamanca, donde el público empezó a volverse loco, porque fue la época donde la rivalidad entre Salamanca y Roscasal estaba en su pico máximo. Y eso fue, y tuvieron que venir varias patrullas de la policía y tuvimos que salir escoltados ya del túnel, y todo el mundo escupiéndonos y tal, yo con el pelo mojado de tantos escupitajos. Bueno, vaya imagen. Eso fue increíble, fue increíble. Pero bueno, vaya. Eso fue una de las veces que he dicho yo, hay que entender el deporte y calmarse. Se sobrepasó todo, ¿eh? Hombre, los límites. Buena gente en Salamanca, ¿eh? Sí, bueno. Hombre, de aquí un saludo. Tenemos mucha gente que nos escucha de Salamanca. El Wizard, sí, señor. Sí. Los partidos eran una gozada porque eran súper entretenidos y luego, si tú hablas con alguien, si yo años después, a lo mejor por algo iba a Salamanca y la gente, ¡ay, hola, Cindy! No sé qué, o sea, súper encantadores y tal, pero yo no sé qué pasaba ahí, que había un momento de crispación máxima mal gestionada. 2 horas de cortocircuito, ¿eh? Luego ya, bueno, Cindy, abrazos, fotos, no sé qué, pero bueno, pues eres la misma que me has escupido. Bueno, dinos la jugadora que más te ha impresionado en la pista. Haya sido por compañera o por rival, pero la Jordan que tú recuerdas. Cambach. Eso fue 2 metros, ¿no? Joder, 2 metros sí. en su pro. Yo la tuve que defender cuando ella estaba en su pro, cuando era indefendible. Me pasaba no sé cuántos centímetros. Es que yo creo que yo mido 1,92 y Cambach me diría 2,2 o algo así. Y era, claro, normalmente las jugadoras tan altas, yo ya en el Celta yo ya había defendido a Rasa Mujanovic, que en su momento fue la mejor pivot del mundo. Entonces yo estaba muy acostumbrada a defender pivots increíbles, ¿no? Y Rasa Mujanovic también medía 2 metros. Y había sido fue la primera jugadora que cobró 1 millón de euros. O sea, que ya estaba acostumbrada a defender a una mega estrella, sí, pero lo que pasa es que Cambach era Rasa Mujanovic como si Rasa Mujanovic hubiese tenido una hija con un gladiador de Roma. O sea, porque Cambach no le tocaba.
Sí, exacto. Yo le tocaba, me acuerdo que para defenderla le tocaba la barriga y le notaba los cuadrados, ¿no? los abdominales de tan fuerte y de tan increíblemente fuerte. Luego, Cambridge, ves lo que decíamos de la disciplina de nutrición, luego ya se perdió un poco, ¿no? Pero en aquellas, Cambridge estaba a tope y claro, defender a una jugadora así, que te hacía el mate en la cara, bueno, era increíble, fue una pesadilla absoluta y un honor también intentar defenderla. Otro nivel, porque yo le he visto también repartiendo también mantecaos ya en su última época un poco desquiciada y es un físico espectacular, aparte de alta, fuerte y coordinada, que es lo que a veces físico no cuadra. y calidad, es la peor combinación para defender. Sí. La última de estas preguntas así, antes de ir a la pregunta estrella, que esa te la vamos a reservar para el final, la pregunta estrella, que te dejo ahí para que vayas pensando, no tiene nada que ver con el baloncesto. Pero esta sí. ¿Qué ha significado para ti jugar con la selección española? Durante muchísimo tiempo, la selección española era como el equipo de mi vida. Porque los clubes, como yo estuve en tantos clubes, es verdad que tú lo das todo, pero no tienes una vinculación tan grande como jugadores que han estado a lo mejor 10 años o 9 años en un club, ¿no? Tienes la vinculación con las personas y te quedas con las personas porque a lo mejor has coincidido en varios clubes con ellas, como Marta Fernández, que coincidió en todas partes con ella, o Laia Palau, que coincidió en varias... Pero sí que es verdad que la selección primero tenías la suerte de saber que estabas con la Armada Invencible y que dependías de ti mismo, ¿no? Dependíamos de nosotras mismas, me refiero a mis años. Sabíamos que nos podíamos subir al podio. Lo sabíamos en todos los campeonatos. Y si no nos subíamos, era culpa nuestra. Las veces que nos subimos, gracias a nosotras, y obviamente al área biomédica y al cuerpo técnico, pero las que no, sabíamos que también era culpa nuestra. Entonces, ese saber que dependes de ti misma, pues te da una motivación impresionante. ¿Sabes? El saber que lo puedes conseguir todo, que puedes acariciar el oro, que lo puedes conseguir, que puedes hacer historia, esa sensación de electricidad, de saber que tienes al lado a una gladiadora como tú. Porque tú a veces vas a los equipos y la gente tiene otras mentalidades y es muy respetables. Pero la selección era todo el mundo una mentalidad de locas, incluso las que sabían que iban a ser descartes de la selección. Sí. Tú mira cómo, tú ves un entreno de la selección de mi época y mira cómo entrenan las descartes de la selección, que ahora son titulares de la selección. Mira cómo entrenaba Ubiña, que era todos los años el descarte. Ubiña la descartaron, era la descartada crónica. Era increíble, o sea, y todos los años que la descartaban, todos los años Ubiña en su habitación llorando, no sé qué, no sé cuántos, pero al año siguiente volvía con más fuerza y la volvían a descartar y volvía con más fuerza, ¿sabes? Entonces esa mentalidad de loca, de gladiadora, pues era el baloncesto en su expresión máxima y por eso me gustaba tanto la selección. Yo era adicta a la selección. De fuera transmitían esa sensación, familia y unidad. O sea que... Pues ahora sí, pregunta estrella, la última pregunta del programa. En tu época, cuando se bailaban las lentas en la discoteca, fíjate si hablamos ya de hace años, como es mi época, en esas discotecas de turno, Jimmy's Tarde o el Up and Down de la época, ¿de quién te hubieses atrevido a pedirle una canción al DJ? ¿De Alejandro Sanz, de Pablo Albornoz, de Sergio Dalma o de nuestros grandes amigos de la casa, de San Feliu o Beca? Sí, tu piel morena. No sé. Hombre, es que es de nuestra quinta casi, ¿eh? A ver, es de nuestra quinta. A ver, es que Alejandro Sanz me gustaba mucho en su momento, pero creo que no pegaba mucho en una discoteca, ¿no? Amiga mía. Cuando ponían las lentas, Cindy, y las lentillas que en nuestra época ponían, ahora ya no las ponen. Ahora ya no. Pero en nuestra época había aquella tandilla de lentas, ¿no? Que servían pues, para conocer gente. Mucha gente esperaba ese momento, Cindy, esas lentas. Tengo 3 o 4 canciones. O me lanzo y pasaban las 4 y no habéis hecho nada. Sergio Dalma hacía mucho daño. Por eso. Ay, sí, pues yo creo que aunque sea por los recuerdos, hubiese pedido la de OBK. Porque todo el mundo me hubiese dicho que hacía, ¿sabes? Porque todo el mundo los consideraba como un poquito de ay, pero luego todo el mundo se volvía loco, ¿sabes? Es como... Cindy, que todo el mundo tenía la cinta en el coche de OBK en el cajón. Siempre con historias de amor. Le dabas al play y salía esa, ¿eh? Esa italiana, que todo el mundo negaba tener esa cinta, pero siempre estaba ahí guardada, en la guantera. Ahora, que si hubiese sido para una lenta, a lo mejor pues Alejandro Sanz, porque yo era muy fan de Alejandro Sanz. Sí. Entonces, si hubiese sido una lenta, porque he visto a un chicuelo que me ha entrado por el ojo, pues ya que hoy...
Voy con la de Alejandro Sanz, que te puedes arrimar más. Ahí está, eso es un triunfo seguro. Son tan fuertes tus miradas, ¿eh? Hombre, claro, elegantes y estudiadas. Muy bien, esa año 92, Bueno, esa canción. por eso, que todos hemos buscado ese hit, ¿eh? Viviendo deprisa, sí, señor. Pues Cindy, que hemos llegado al final, que se nos ha pasado muy rápido, que hemos disfrutado mucho y oye, que igual algún día pues volvemos a hablar, ¿no? Otro ratillo más. Hombre, y tanto, que yo estaré encantada, aquí me tenéis para lo que quieras. Y bueno, ya que el año que viene estás fichando, pues si no los fichas que de última hora. Vale, hombre, pues mira, Hombre, después de ese guiño ya estamos fuera, Chus. O sea que... Mira, me la has puesto fácil. En Yo directo, creo que además lo ha hecho en mismo directo. Les voy a dar la carta de despido. Cindy, muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Un saludo, gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias. Nada, Adeu, moltes gràcies. Adeu, merci. Adeu, buena tarde. Nada, hemos llegado al final. Nos queda 1 minuto y medio para despedir. La verdad que ha sido espectacular. Cómo desprende alegría, Es entusiasmo, justo no sé. como nos lo había dicho Marta. Es una luz y tú la viste en persona y Sí. ahora le hemos descubierto. Os lo aquí, dije y teníais dudas, pues No. lo acabamos de corroborar. De duda ninguna, se ha confirmado lo que ya sabíamos. Gran persona, mejor jugadora. Sí, señor. Jesús, un placer. Un placer una semana más. Hemos disfrutado pues como gorrinos en un lodazal y muy orgulloso de esta entrevista y de una vez más tener chicas y básquet femenino aquí en Campo Atrás. Pistol, la semana que viene nos vemos. Bueno, semana que viene que es fiesta. no de aquí a es dos. fiesta, nos dan De aquí a fiesta, dos. disfrutaremos, volveremos. Sí, señor. Y gracias también a Alex Baños, que ha estado ahí al mando de la nave técnica, a Roque Fuentes y a todos vosotros. Os esperamos la semana que viene con más baloncesto aquí en Campo Atrás, el programa de básquet de Radio Rubí. Hasta luego. Adiós, merci. Adiós. Hasta luego.